Vamos a ver y vamos a tomar la semirrecta, perdón. ¿Dónde está la semirrecta? Semirrecta, aquí está. Entonces, como les digo, hay varias formas para poder encontrar la recta paralela. Una de las formas es trabajando desde un punto particular y podemos ir gestionando por medio de círculos al momento de encontrar el punto medio que nosotros tengamos acá. Y se recuerdan de que para encontrar el punto medio nosotros tenemos que utilizar un punto que esté más de la mitad para encontrar ese punto. Entonces lo podemos poner de acá para acá y gestionarlo en esta parte y de acá para acá para gestionarlo en esta parte. Vamos a alejarnos un momentito para poder ver esta situación. Entonces, en este valor que nosotros tenemos acá, nosotros podemos encontrar nuestro punto medio en este valor acá precisamente. Entonces, lo único que nosotros tendríamos que hacer, y eso voy a ir quitando de uno de los círculos para que ustedes puedan ir observando, es la construcción de precisamente de esto, es ir tomando precisamente los valores que nosotros ya tenemos. Como les digo ahorita, lo único que necesitaba era ese punto medio. Les voy a ir quitando los demás para que ustedes puedan ir observando. Es buscar eh, precisamente círculos que nos den el tamaño de lo que nosotros podamos tener acá. Entonces, aquí podemos construir un tamaño precisamente en esta parte y lo podemos observar en este mismo círculo y podemos tomar esta otra parte que podemos observar acá y nuevamente miramos que ya está concentrado acá este valor. Tomando siempre la misma distancia, podemos ir colocando eh, otros puntos para que nos sirvan de tal manera de que podamos utilizar las mismas alturas, porque aquí lo que importa es de que vayamos teniendo mismas alturas y así poder visualizar algunos puntos en comunes que nosotros podamos tener acá. Entonces, si ustedes observan, aquí ya tenemos el punto. Entonces, lo único que nosotros tenemos que ir buscando es cómo tenemos esta altura en otras situaciones más. Y si buscamos en este caso un círculo que pueda tener la misma altura acá, que nos pueda ir sirviendo para ir guiándonos, esto nos serviría de bastante para poder observar esta situación en otros puntos, ¿verdad? Porque aquí puedo tener ya las alturas definidas en este punto. Podríamos tomar nuevamente esta situación, duplicarlo por esta parte, y aquí ya tendríamos en estas crestas, prácticamente en estos puntos, tenemos esa recta. Entonces, aquí ya solamente uniríamos el segmento o la recta para ir señalando ¿cómo se llama? Las rectas paralelas que podríamos tener en esta construcción. Entonces ahí ya podemos observar la construcción de dos rectas paralelas, pero hay algo más que nosotros podemos hacer aquí. Por ejemplo, al momento de unir los puntos, de unir los segmentos, al momento de tener ya las rectas paralelas y unir los puntos que tenemos acá, y vamos a ir ocultando esta recta para que se pueda ir viendo otra figura que se va formando con esta construcción y es precisamente la de un rectángulo. Entonces, ahí es otra forma en que nosotros podemos ir construyendo a utilizar estas secciones. Entonces, podemos observar ya precisamente la construcción de un rectángulo a partir de esta gestión. Entonces, la idea siempre va a ser que nosotros podamos ir utilizando las diferentes formas de construir para ir haciendo otras figuras. Y esto, ¿cómo se llama? En las diferentes herramientas nos puede
y ayudar en otras cosas. Por ejemplo, ya utilizando esta situación de todas las herramientas que tenemos en GeoGebra, pero no siempre vamos a tener todas las herramientas, podemos observar otras construcciones, porque por ejemplo, aquí GeoGebra ya tiene para poder encontrar la recta perpendicular. Imaginémonos de que tengamos un punto acá y nosotros queramos construir la recta perpendicular, entonces solo presionamos la recta y presionamos el punto y ya nos quedan los 90 grados. Y la misma situación en el caso de la recta paralela, que GeoGebra ya tiene esto, colocamos esto y lo va transfiriendo en esta parte para poder señalar las rectas paralelas. Pero vuelvo a repetir, esto es para ya cuando ya tengamos los conocimientos sólidos al construir las diferentes rectas que nosotros vamos teniendo. Entonces, primero hay que enseñarle al estudiante a cómo construir las diferentes situaciones y cómo a través de, de la utilización de la regla con compás podemos llegar a tener otras construcciones más. Hay una construcción que quiero señalar y esto se señala en el libro de Euclides que se llama, que es los elementos. Y decía de que si nosotros tenemos un círculo, vamos a poner por acá su radio, vamos a señalar eh, el segmento de recta o la recta que podamos tener acá con estos dos puntos. Él decía de que al tener un círculo y al tener el diámetro, cualquier triángulo que se podría formar eh, partiendo de los puntos del diámetro en cualquier situación que nosotros tengamos acá, en cualquier punto que nosotros tengamos, lo que se formaría sería un triángulo rectángulo. Entonces, al momento de señalar esta situación, nosotros siempre, no importando ¿cómo se llama? La distancia que nosotros podamos tener acá, inclusive nosotros podemos ir moviendo, lo que se formaría siempre sería un ángulo, un triángulo rectángulo al tener estos puntos en esta parte. Esto lo podemos ir observando al colocar la situación de los ángulos, por ejemplo. ¿Dónde creen que estaría el ángulo de 45 grados, de 90 grados aquí? Está en D. DC, punto DC. El punto D. Va, entonces aquí podemos observar que está el valor de 90 grados. Entonces, no importando el tamaño, el ángulo de 90 grados permanece, miren, permanece siempre estando en su misma posición. Entonces, esto nos señalaría que siempre la distancia que nosotros tengamos acá del diámetro sería la hipotenusa y los otros lados que tenemos en la formación del triángulo, este sería un cateto, los catetos que podríamos tener del triángulo rectángulo. Ahora, miremos algunas construcciones que quiero ir señalando en el canal. Yo tengo algunas situaciones que pueden ir sirviendo. Hay una que le eh, le puse construcciones geométricas con regla y compás. Entonces, vamos a ver, aquí estaría en la lista de videos, estaría, vamos a ir viendo, vamos a ver, hay unas listas. Vamos a ver, lo déjenme visualizar las otras porque
Ya son varios videos que he subido por esto de la pandemia, entonces algunas se me pierden en el camino. Entonces quiero comentar de que hay algunas secciones que he utilizado para que de construcciones con regla y compás para que ustedes puedan hacer uso de ello, porque yo les voy a presentar ahorita algunas eh, situaciones para que ustedes vayan observando las diferentes construcciones y puedan ir estudiando, porque la otra semana precisamente vamos a tener una prueba solamente usando regla y compás, o sea que aquí no vamos a poder usar GeoGebra. Entonces, sí me agradaría bastante el que les pudiera servir estos videos. Si ustedes quieren verlos, si no, pues también pueden intentarlos hacer por su cuenta, que traería inclusive más valor esto. Les voy a mandar ahorita el link donde están las explicaciones solo utilizando regla y compás. Entonces, yo voy a estar compartiéndoles eh, ahorita por Telegram una lista que van a tener para poder trabajar precisamente los diferentes conceptos de la geometría. Entonces, ahorita les voy a enviar, permítanme un momentito. Mm, Les voy a enviar cada uno de estos que tienen acá para que esto les sirva y eh, puedan utilizarlo para la prueba de la próxima semana. Entonces, por favor, me confirman que ya les llegó. Ahí en Telegram, por favor. Sí, licenciado, ya llegó. Va, entonces hay diferentes construcciones solamente usando regla y compás. Aquí ya se deja el uso de GeoGebra para que, ¿cómo se llama? Ustedes puedan ya notar otras construcciones más acerca del regla y compás. Entonces, aquí hay como 13 documentos que van a servir con el fin de que ustedes puedan ir observando esta situación. Entonces, aparte de ello, quiero comentar de que sí nos va a servir bastante por las diferentes construcciones que nosotros podamos ir teniendo a raíz de esto mismo. Bueno, entonces vamos a continuar ya con el tema. Vamos a entrarnos ya a la parte de definiciones, a la parte de conceptos que nos va a servir bastante. eh, y vamos a observar algunas situaciones. Quiero solicitarles que por favor ustedes tengan eh, siempre la parte de poder eh, estar copiando o poniendo nota en cada uno, o si pueden ir tomando como en un formulario, no formulario, sino eh, como que tengan hojas donde puedan seccionar, donde están las definiciones, los axiomas, porque estos van a servir posteriormente para hacer demostraciones. Entonces sí me gustaría que ustedes pudieran ir señalando estas partes de la formalidad que vamos a ir viendo ahorita precisamente en matemáticas. Eh, y pues siempre solicitarles a ustedes que vayan haciendo sus consultas en los diferentes temas. Entonces vamos a comenzar ahorita ya con ¿cómo se llama? Con el tema. Y vamos a empezar a hacer algunas. Sí, Luis, por favor. Licenciado, buenas tardes. Disculpe.
Dígame. La duda no es con este tema, pero mira que ya terminé el decágono, pero no sé cómo se lo debo compartir en Classroom, disculpe. Y guarda el documento en GGB, así se llama en GeoGebra, y me lo envía por... Ah, muy bien. ujú, Gracias. muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos algunos conceptos. Permítanme un momento. Que ahorita que empezamos ya en esta sección, ya vamos a empezar a tener la parte de la formalidad precisamente en geometría. Y aquí es importante señalar la situación del objeto matemático. Y el objeto matemático en sí es el punto, por ejemplo, es un concepto abstracto que señala una ubicación sin longitud, anchura ni altura. Entonces, nosotros lo representamos de esta manera o en X, inclusive ustedes pueden ver que en GeoGebra precisamente está esa opción de señalar los puntos con X eh, para, por la misma parte de la convención que se ha tenido de que estas son representaciones, más no bien, más no la generalidad del objeto matemático. Porque yo les señalaba hace un tiempo de que en el caso de que nosotros pongamos un punto en GeoGebra y usted lo acerque a lo máximo, esto va a permanecer siendo el mismo tamaño, porque esta es una idea, no es una parte donde se está representando precisamente el punto. Miremos en el caso aquí el punto. Si yo pongo aquí el punto, y si ustedes se dan cuenta, yo me voy a ir aproximando al punto, si ustedes se dan cuenta, el valor, la forma de representarlo sigue siendo lo mismo. Inclusive, les comentaba de que también GeoGebra va tomando estos conceptos que se van viendo en geometría para poder señalar la situación de otras maneras. Por ejemplo, en el caso del punto, lo podemos señalar desde estos otros puntos. Por ejemplo, el X, o se puede señalar con un círculo vacío, con un más, que es otra forma que los van señalando, con un rombo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en este caso ya es una parte convencional que se ha utilizado para generalizar el objeto abstracto del punto, porque en realidad el punto es una ubicación, no es precisamente este circulito relleno o esta X. Lo utilizamos solo para representar. En el caso de la recta, pues estamos hablando de la misma situación, es eh, una longitud ilimitada, que es recta, que en este caso por eso le escribí derecha para no utilizar redundantemente la palabra recta, que tampoco tiene grosor ni extremos. Aquí estaríamos hablando de que no tiene ni un inicio ni un fin, por eso se colocan los triangulitos. Y por ejemplo, al señalar que en una recta, por la parte de Euclides, del postulado de Euclides, que dice que en una recta pueden existir dos puntos contenidos en ellas. Entonces, por eso de que inclusive, si ustedes miran en GeoGebra, para construir estas partes y para poder construir una recta, GeoGebra pide que se utilicen dos puntos para poder señalar la ubicación de la recta misma. Entonces, por eso es de que en la parte de poder generalizar este concepto, nosotros señalamos la recta AB y ponemos una flechita a ambas direcciones para que podamos definir la diferencia entre recta, semirrecta y longitud.
En el caso del plano, que el plano es ilimitado, es continuo en todas las direcciones, es llano y no tiene grosor. Nosotros lo representamos, podría ser como una representación de estas planchas que tenemos acá, pero volvemos a decir que es un concepto abstracto. Y el espacio es ilimitado, no tiene límite, no tiene longitud, anchura ni altura. Por eso es de que en este caso algunos representan el espacio con la parte de tener un globo al momento de explotarlo porque no tiene, es ilimitado. Es una parte que no podemos limitarla precisamente con algunos aspectos. Ahora, miremos qué relaciones podemos tener entre los planos y puntos. Primero, señalar que para poder utilizar los puntos se pueden dejar algunos rastros como los que señalamos en GeoGebra y los que estamos viendo acá, pero hay cosas que son interesantes. Por ejemplo, los puntos siempre los vamos a llamar con mayúsculas. Por ejemplo, el punto A, el punto B y el punto C, si ustedes observan, todos son mayúsculas. Ahora, en el caso de tomar la consideración de las rectas, si ustedes se dan cuenta, pues ya utilizamos la generalidad, es decir, la recta AB o colocar una letra en minúscula como esta L que ustedes pueden observar acá. Entonces los puntos se van a representar con mayúsculas y las rectas se pueden representar con unas minúsculas. Inclusive en la mayoría de textos de geometría señala que se utilice estas letras minúsculas en cursiva, ¿verdad? Vamos a continuar. Ahora viendo en el caso del plano. En un plano dice que se puede concebir como un conjunto de puntos y se designa con una sola letra. En este caso, el plano N, por ejemplo, que sería esta situación. Inclusive, ¿cómo puedo diferenciar entre plano y punto? Es porque el plano, pues obviamente no va a tener punto y va a ser en mayúscula. Por lo general, aquí se utiliza las letras N, M, para señalar a los diferentes planos. Entonces, se le designa solo una letra o dándole a 3 puntos que no estén en una recta y así decir el plano N o el plano APC. Inclusive quiero comentar que al momento en que nosotros estamos en un plano, la mejor opción para poder tener una estabilidad en cualquier objeto es que el objeto pueda tener solamente 3 puntos de apoyo. Por ejemplo, cuando las personas que trabajan en construcción, los ingenieros civiles y todo, al momento de hacer mediciones, si ustedes se han dado cuenta, usan trípode, porque los 3 puntos de apoyo ayudan a tener una estabilidad precisamente. Inclusive hay algunas sillas que son de tres patas nada más y eso ayuda a permanecer estable en cualquier plano y eso ustedes lo pueden observar. Y en el caso de las sillas donde nosotros tenemos que es lo más natural que tengan 4 patas, si hace falta por algo muy pequeño que haga falta, entonces ahí esta silla se va a estar moviendo a cada momento. Y es por eso que se señala más la ubicación de 3 puntos en un plano para que esto se mantenga estable. Ahora, se supone que un plano solamente contiene estos 3 puntos. Y se dice que estos puntos que no están en la misma recta está determinado al plano. Por ejemplo, en el caso de la ubicación de los 3 puntos, no tienen que ser necesariamente que estén en la misma recta. Pueden estar en cualquier parte regado en el plano. Y por ejemplo, acá en el caso de poder señalar esta situación de que tengamos
a los puntos que permanezcan en la misma letra, en la misma recta, perdón, es a estos puntos que les vamos a llamar como puntos continuos, o que permanecen continuos o puntos colineales, porque están inmersos en la misma recta. Entonces aquí ya podemos observar estos tres puntos. En el plano, por ejemplo, no necesariamente tienen que ser colineales, que eso es algo importante señalarlos. Sin embargo, estos no son colineales, pero son coplanares. ¿Qué significa que sea coplanar? Que están en el mismo plano. No sé si hay dudas aquí, por favor. ¿No hay dudas? No, licenciado. Perfecto. Bueno, continuemos. Entonces, nosotros aquí vamos a tener, y quiero comentarles esto que es muy importante. Yo utilizo un sistema de enseñanza que se llama enfoque ontosemiótico. Precisamente esto lo señalo mucho en la parte de poder aplicar un contenido específico de matemática. El enfoque ontosemiótico te va guiando por dos niveles y es por eso que voy a hablar un poquito de esto y es más que todo para que ustedes entiendan la dirección de la clase. Entonces, el enfoque ontosemiótico está dividido por dos niveles. El nivel 1 del enfoque ontosemiótico es la configuración de los objetos intervinientes y emergentes en los sistemas de práctica. Entonces, acá es importante que nosotros vayamos comprendiendo las diferentes tipologías que se tienen y así tener conceptos más claros. Por ejemplo, entre las tipologías de objetos matemáticos están los conceptos y las definiciones, que son introducidos mediante definiciones y descripciones, por ejemplo, la recta, el punto, el número, la función. Otro concepto que es otra tipología que es importante señalar acerca del enfoque ontosemiótico son las proposiciones, que son enunciados sobre los conceptos. Por ejemplo, ya hablar directamente de las partes coplanares, de las partes de los colineales, y ya empezamos a utilizar enunciados sobre conceptos. Otra situación más son los elementos lingüísticos, que son expresiones y notaciones que van a estar registrados en la parte escrita, oral, gestual inclusive. Las situaciones problemas, que son aplicaciones extramatemáticas, tareas, ejercicios, por ejemplo, el hacer este polígono de 10 en GeoGebra ya es una situación problema. Entonces, aquí la idea es que nosotros llevemos a un modelo, lo resolvemos, lo interpretamos, lo validamos a un problema. Otros son los procedimientos, que son los algoritmos, operaciones o técnicas de cálculo que se puedan tener precisamente de matemática. Y el argumento, que son enunciados usados para validar o explicar proposiciones y procedimientos deductivos o de otro tipo. Aquí ya utilizamos, por ejemplo, lo que aprendimos en mate discreta acerca de las reglas de inferencia, por ejemplo. Entonces, me voy a ir directamente a la parte que me sirve para poder señalar cómo es que yo estoy trabajando. Aquí trabajo con una configuración epistémica cognitiva, que la forma en que se trabaja es que yo presento una situación problema. Esto motiva al uso de reglas que son conceptos, proposiciones y procedimientos. Estas reglas están regulando el uso del lenguaje, que puede ser un lenguaje descriptivo, un lenguaje simbólico, un lenguaje gráfico. Y este lenguaje expresa las reglas matemáticas. Entonces, lo que se busca con esta configuración epistémica cognitiva es que los estudiantes partan de estas reglas y con el uso del lenguaje y lleguen a la parte de
de un argumento, llegar a generalizar un concepto. Y este argumento ellos lo puedan justificar al usar conceptos, proposiciones y procedimientos. Es por eso que quiero que sepan que la mayoría de mis clases van a estar guiadas a través de esta configuración epistémica cognitiva. Y lo estoy mencionando aquí porque en el caso de lo que estoy mostrando, ustedes pueden ver el uso del lenguaje precisamente acá. Aquí miramos el modelo físico de la figura, la descripción del símbolo y la definición para poder utilizar la parte del lenguaje. Entonces aquí podemos ver que hay 3 puntos que son colineales y este punto no es colineal a esta recta que tenemos acá. Entonces aquí señalamos que A, B y C son colineales. Que A, D y C son no colineales, porque no están en la misma recta. Que A, B, C y D, por ejemplo, están en el mismo plano. Estos 4 puntos están en el mismo plano, pero no son colineales, sino que se le llamaría coplanares, porque están en el mismo plano. Entonces podemos decir que hay algunos puntos que van a ser colineales, pero no todos los puntos que estén en un plano son colineales. Pero sí todos los puntos que estén en el plano pueden ser coplanares. Entonces la definición, en el caso de los puntos colineales son puntos que están en la misma recta. Y en el caso de los puntos coplanares, son puntos que se encuentran en el mismo plano. Por favor, si hay dudas, comentarios que ustedes quieran hacer, vayan haciéndolo en este tiempo que es importante que vayamos escuchando su intervención. ¿Algún comentario? No, licenciado, gracias. Muy bien. Solo una persona habló y me imagino que los demás van asimilando el concepto. Miramos en este caso, podemos mirar algo que nosotros miramos muy bien en FPEM. Nosotros le llamábamos, cuando íbamos a FPEM y encontrábamos la ubicación del laboratorio de física y la biblioteca, y este camino que dirigía a la cátedra de matemática y este que dirigía a donde estaba la tienda, nosotros le llamábamos 4 caminos, ¿verdad? Entonces aquí miramos 2 rectas que si ustedes pueden observar son rectas que están descritas con letra minúscula. Miramos un punto que está escrito con letra mayúscula siguiendo el patrón de lo que explicamos al inicio. Entonces aquí la descripción de este símbolo es que las rectas L y M se intersecan en el punto A. Ahora, ¿qué podemos definir acá? Que estas son rectas intersecantes. Entonces, las rectas intersecantes son 2 rectas con un punto en común. Por ejemplo, en el caso de los rieles, podemos ver otras rectas que están acá, que es la L y M. Entonces, nosotros decimos que las rectas L y M no tienen punto en común. Entonces, podemos decir que L es paralela a M. Y se escribe de esta manera, miren. Por ejemplo, aquí yo puse L mayúscula para que ustedes lo puedan diferenciar entre estos dos líneas paralelas en este caso, pero se escribe en minúscula. En el caso de aquí podríamos decir, lo escribiríamos de esta manera. Permítame, alguien escribió en el chat. Podríamos decir que, perdón, que L es paralela a M. Así se escribiría. Yo puse el L mayúscula para diferenciarlo entre estas 2 rectas. Entonces decimos en la definición que las rectas paralelas son rectas en el mismo plano y que no se intersecan. Miremos en la siguiente figura. ¿Qué podemos observar en esta figura?
en cuanto a rectas que podamos observar acá? ¿Qué podemos observar? Los quiero escuchar. En las antenas, eh, Ujú. eh, líneas paralelas. Eh, Paralelas no, porque se tocan en un Lo que mismo punto, son sí, cierto, ¿cómo es? perpendicular. Perpendiculares. Eh, Mm, Algunas sí son perpendiculares. Por ejemplo, en el caso de la recta P y la recta Q, son perpendiculares, porque estas rectas formarían un ángulo de 90 grados en ese caso, pero la recta R no sería perpendicular. Sin embargo, eh, lo que sí podemos observar es que todas están unidas en un punto en común. Entonces, a estas rectas se le llaman rectas concurrentes, que las rectas, en su definición, las rectas concurrentes son tres o más rectas coplanares que están en el mismo plano y que tienen un punto en común. Entonces, que eso es importante señalar. Puede ser de que tengamos rectas perpendiculares en estas rectas concurrentes, como P y Q que les estaba señalando, pero no siempre, no siempre. Bueno, entonces vamos a ir a hacer una práctica. Esta es una práctica que quiero que vayamos teniendo. Las prácticas que vayamos a ir haciendo, pues tienen un fin eh, de motivación. Algunas van a ser sumativas y otras no. Entonces me gustaría que hagamos la 1, la 3 y la 5 en este momento y las hagamos juntos todos acá. Por ejemplo, acá dice dibújese 3 puntos que sean colineales. ¿Cuáles podríamos hacer acá que sean colineales? Vamos a utilizar letras para ir señalando cuáles puntos podrían ser colineales. Podría ser todos los que vayan en la misma dirección, porque van a estar en ¿Como la cuáles? misma segmento de recta. Por ejemplo, acá podría ser AFJ. AFJ. Vamos a unirlos por una recta. Ahí también, licenciado. A, I también podría ser. Perdón que aquí E, puse cuadra. G, F, G, F, G. F, G. Sí, exactamente. También podría ser. Al momento en que estén contenidos en una recta. Aquí había señalado otra persona esta otra recta. Y aquí había señalado. CDI, ¿Cómo? CDI. C, D, I. Que aquí habría otra recta que podríamos tener. Entonces, podemos ver ya varios puntos que son colineales, ¿verdad? A partir de poder visualizar la unión de 3 puntos. Bueno, miremos entonces, acá dice en la número 3, nombre conjunto de 3 puntos lineales. Entonces, en este caso, podríamos señalar los puntos que ya señalamos acá. AFG, AFJ, que es un conjunto colineal. Y en el caso de EFG, que es otros puntos colineales. Entonces, lo podemos ir agregando acá. Ahora dice en la número 5, nombre 4 puntos entre los cuales haya 3 puntos colineales. Pero esto estamos hablando de esta figura. ¿Cuáles son esos puntos que no son colineales? Bueno, Pueden miren, ser AEB.
Vamos a ver. SF, A, cualquiera de aquellas que no. Perdón, A, E, B, B, permita. A, todas aquellas que no tengan una línea, que al formar un segmento no sea lineal. exacto. Entonces, aquí es por eso de que señala 4, inclusive sí se señala 4 puntos donde no se pueda formar una recta. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir observando esta situación. GFE, dice GFE. Ah, está hablando tal vez del problema anterior. Muy bien. AFCD también. A, AFCD. O al revés, lo voy perdón. a poner en rojo. A, F, no, ¿Sí? No, tienen que ser seguidos. C y D. C, D. Ajá. Bueno, es el A, F, C si son colineal. En el caso de D, no sería colineal. Entonces aquí tendríamos que señalar los dispersos donde no sean colineales. Ah, muy bien. Ujú. A, E, F, B, A, E, F, B, aquí estos sí son colineales, miren. Y acá estos dos son colineales. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir observando esa parte de si son colineales o no colineales. Miremos acá. Enumere 3 rectas que son concurrentes. Dice. Para los que no puedan ver las rectas, esta es la recta P, Q, esta le vamos a llamar R, S, T. ¿Cuáles podrían ser estas rectas que sean rectas concurrentes? La recta F, Solo hay que señalar eh, la recta. Por ejemplo, la- eh, solo utilicemos lo de las letras minúsculas, porque las letras mayúsculas son puntos. R y S. R y S son concurrentes porque tienen al punto D. ¿Qué otra más? RT, Bueno, por ejemplo, espera que aquí nos dicen, recuérdense que nos está diciendo 3 rectas concurrentes. Ahí Ah, solamente sí. tenemos 2. Entonces lo que podría ser RT y Q. R, RT. Ajá. RT y Q. Esa sería RT y Q, sí. una recta concurrente. Miremos si hay otra. Ya no hay otra, ¿verdad? Aquí hay comentarios. QTR. Sí, ya esa es la que mencionamos ahorita. Bueno, vamos a ver entonces, viendo acerca de algunas figuras geométricas básicas. Eh, ya que aquí en este caso nosotros tenemos rectas, ya hablamos acerca de planos y de espacio. Podríamos empezar a observar algunas figuras geométricas como conjuntos y puntos. Por ejemplo, en el caso de la primera figura que estamos señalando acá, podemos señalar a un triángulo, que es una figura plana, y una caja, que es una figura espacial, eh, porque ya está ocupando las 3 dimensiones. Entonces aquí es importante que vayamos señalando algunos subconjuntos, algunos operaciones de conjuntos que podamos tener. Por ejemplo, son subconjuntos. En el caso de la recta
AB es un subconjunto del plano N, porque está inmerso en esta parte. En el caso de la unión, podemos ver al tener dos rectas que se intersecan en un punto, entonces ahí hablaríamos de una unión. Aquí estaríamos hablando de la unión de dos o más conjuntos, que es un conjunto que contiene todos los elementos en ese conjunto. Y en el caso de la intersección sería, por ejemplo, el punto A, porque no estaríamos hablando precisamente de los objetos individuales, sino el punto en común que están en ellos. Entonces aquí hay una intersección de dos puntos, que es el conjunto que contiene a los elementos comunes en ambos conjuntos. Y pues viendo siempre la parte del lenguaje de la configuración epistémica cognitiva que les estaba señalando, nosotros hemos hablado de segmento. Y noten la diferencia entre recta y segmento, porque la recta tiene dos flechitas a ambas direcciones. En cambio, el segmento solo se deja de esta manera. En los segmentos, nosotros lo podemos encontrar, por ejemplo, en la distancia de un tubo, como lo miramos acá. Aquí decimos el segmento AB. De igual manera estoy diciendo el segmento AB al tener esta recta acá. Pero la definición dice que un segmento AB es el conjunto de los puntos A y B y de todos los puntos que están entre A y B. Eso señalaría la definición de este concepto. También está la semirrecta o el rayo, que es otra forma en que se conoce, que es donde nosotros tenemos un inicio, pero no podemos tener un fin. Y a diferencia de la recta, ustedes notan que la escritura se coloca solamente una flechita hacia una dirección. Entonces nosotros podemos decir que el rayo AB, o la semirrecta AB, es un subconjunto de una recta. Y eso lo podemos saber muy bien. Porque si nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de acá, que tengamos una flecha, entonces al tener la semirrecta, la vamos a colocar con color rojo, podemos ver que es un elemento que está en la recta, pero no es el total de todo, es una parte. Entonces, un rayo AB es un subconjunto de una recta que contiene un punto de A dado y todos los puntos que estén en el mismo lado de A, como por ejemplo B. En este caso, por ejemplo, aquí podemos tener a A, y por ejemplo aquí puede estar B, pero B está contenido en la recta, no significa que sea el punto final en este caso. En el caso del segmentos, A es un extremo y B es otro extremo. Miremos acá, por ejemplo, esto que podemos observar acá, que ya es un compás. Podemos ver una abertura que podemos tener acá. Entonces, que a esto es lo que nosotros vamos a conocer como ángulo. Muchas veces algunos textos señalan que el ángulo es así, miren. Pero esta es una forma de representar, porque el ángulo es todo lo que está contenido en esta parte. Por eso es de que eso solo sería una forma de señalar un símbolo, pero no significa que ese sería el ángulo. Entonces aquí podemos observar que B es el vértice de la semirrecta BA y de la semirrecta BC, que son los lados, ¿verdad? Y el interior, en este caso, que tengamos acá, A, B y C, que por eso se señala con una simbología así, el interior del ángulo ABC es la intersección de los puntos del lado A, de la recta BC, perdón, es semirrecta, acá yo puse recta, de la recta BC y de la recta AB. Entonces aquí tenemos un punto en común que precisamente están en esta parte. Ahora, la definición de
del ángulo es la unión de dos rayos no colineales. No están en la misma línea, pero que sí tienen el mismo extremo. Sí, se unen en un mismo punto al cual nosotros conocemos como vértice, ¿verdad? Y por ejemplo, en la figura que tenemos abajo, podemos observar muy bien una figura triangular. Y en la descripción del símbolo, nosotros decimos que A, B y C son vértices. Y, por ejemplo, aquí el segmento AB, el segmento BC y el segmento AC son lados que se describen en esta figura. Y esta figura, pues, ya sabemos que es el triángulo. Por eso es de que se denota de esta manera, como un delta AB, ABC, que es el triángulo ABC. Entonces, un triángulo es la unión de tres segmentos determinados por tres puntos que no son colineales, no están en la misma línea. Es lo que podemos ir señalando en esta situación. Aquí tenemos otra figura. Esta ya es una figura de 4 lados y precisamente no es un cuadrado, pero es una figura de 4 lados. Y podemos decir que aquí es A, B, C y D, son vértices del segmento AB, del segmento BC, del segmento CD y del segmento AD, que son lados, y se escribe como cuadrilátero ABCD. Ahora, ¿cuál es la definición de un cuadrilátero? Un cuadrilátero es la unión de 4 segmentos determinados por 4 puntos, entre los cuales no hay que sean colineales, y los elementos se intersecan solo en sus puntos extremos. Aquí podríamos tomar la generalidad, porque nosotros muchas veces cuando se piensa en cuadriláteros, se pueden pensar en cuadrados y rectángulos. A propósito de utilizar la situación de los rectángulos. ¿Ustedes creen que cómo se llama que un cuadrado es un rectángulo o viceversa? ¿Les gustaría escucharlos? Si lo vemos desde los ángulos, sí, porque tienen ángulos rectos. Pero, ¿qué sería? ¿Quién es el subconjunto? En este El caso, subconjunto es el cuadrado. es el cuadrado de, Así de es. la, de la parte, ¿cómo se llama? Eso significa que todo cuadrado puede ser un rectángulo, pero no todo rectángulo puede ser un cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. De acuerdo. Muy bien. Entonces miremos ahora la otra figura, que estamos viendo los puntos A y B en un círculo. Y podríamos observar un punto específico que es el punto O. Entonces acá dice que los puntos A y B están sobre el círculo. El punto O es el centro del círculo. AB es el segmento AB, vamos a colocarlo, es el diámetro del círculo. Y en el caso de la distancia del segmento OB, es el radio del círculo. Entonces, así nosotros podemos describir el círculo con esta expresión, o se puede escribir con un círculo y un punto en el centro. Entonces, la definición de un círculo es el conjunto de todos los puntos en un plano que están a una distancia fija de un plano dado dado. Quiero comentar de que hay muchos libros que tienen errores en esa situación, porque cuando definen el círculo, dicen que el círculo es el conjunto de puntos que equidistan a un punto llamado centro. Pero eso significaría, por ejemplo, que yo pueda tener mi punto por acá y haya un conjunto de puntos que equidisten hacia esa situación. Entonces hay que decir que están en el mismo plano. Por eso es de que es importante señalar que ese punto está en el mismo plano, que no está en otro plano.
Muy bien. Entonces, miremos la parte del razonamiento. Acá dice algunas situaciones que me gustaría que fuéramos observando. Dice, dibújese 6 veces la recta que se muestra abajo. Resalte una de las siguientes figuras. Por ejemplo, acá dice el rayo BD. En este caso, si estamos hablando de rayo BD, sabemos de que estamos refiriéndonos a una figura que inicia, pero que no tiene final, y que pasa por el punto B y el punto D. Por ejemplo, acá nos dice el rayo, vamos a ver, el rayo DB. Entonces, aquí tendríamos que hacer la misma situación, solamente que la orientación cambie, porque en este caso estaríamos comenzando de acá para esta situación. Viendo la parte que tenemos acá, dice dibújese y déjese el nombre de la figura apropiada en cada uno de los ejercicios. Por ejemplo, acá dice el ángulo ABC. Entonces, aquí tendríamos que colocar una figura donde podríamos señalar esta situación. Por ejemplo, al colocar 3 puntos no colineales. Por ejemplo, aquí puede estar B, aquí puede estar A y aquí puede estar C. Y como estamos hablando de semirrectas, esta sería la figura que podríamos formar en este caso, ¿verdad? Entonces aquí ya nos van señalando, por ejemplo, el triángulo DEF, el ángulo A, el rayo BA. Entonces ahí nos piden que dibujemos esto. En la número 13 nos dice que elíjanse 2 símbolos que se refieran al mismo ángulo. ¿Cuál se referiría en el mismo ángulo? El ángulo ABC, el ángulo CAB y el ángulo CBA. ¿Cuáles creen ustedes que estaríamos hablando del mismo ángulo? CAB y CBA. Vamos a ver. ¿Cuál me dijo? CAB y CBA. De AB, pero aquí no está. CAB y CAB, el triángulo CBA. CBA, el ángulo. Vamos a ver. Si fuera el La número ángulo 15. en la número 15. Pero es que aquí nos lo dicen desde la número 13, por ejemplo. ¿Cuál sería la representación del mismo ángulo, según nos señala acá de estas 3 opciones? Si fuera el ángulo CAB, estaríamos hablando de CA y AB. Este sería este. Ahora miremos este, dice de CB. Vamos a cambiar de color. CB, perdón. De CB y de BA. ¿Será que estaríamos hablando del mismo ángulo ahí? No, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el ángulo que estaría de los dos ángulos o 2 símbolos que estarían representando la misma situación? ABC y CBA. ABC, vamos a ver, ABC dice, entonces ABC sería A, B, C, ¿y cuál otro dijo? CBA. CBA, C, B, A. Estos dos estaríamos hablando del mismo ángulo. Y por ejemplo, en la 15, que es ACB, CAB y BGA, BCA, ¿cuáles podrían ser? ACB y ABC. ¿Qué es CBA? No. ¿Cuál dijo? ACB ACB, y CAB. el CAB no, B, C, En la A, 15 el dijo. BCA. BCA, BCA, ese sí.
porque estamos teniendo el mismo valor en medio, que eso es lo que tenemos que ir observando para que tenga el mismo ángulo, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a dejar la clase por acá y vamos a continuar el próximo sábado. Entonces,